¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Pero estoy acá, ya llegué. Vamos a tocar el tiempo del noviazgo, hermanos, y supongo que es un tema que les llama la atención porque veo que están en una edad en la cual ya comienza este tema de la atracción al sexo opuesto, ¿sí? Así que hoy día voy a darles 2 charlas acerca del tema del noviazgo. Vamos a tener también, por si acaso, un tiempo de preguntas, si es que necesitan, si es que tienen alguna consulta, les voy a tener toda la confianza para hacer las preguntas que tengan. Pero, ¿están con sus Biblias? ¿Tienen Biblias? ¿Han traído Biblias? Les voy a animar que los que tengan sus Biblias las tengan ahí cerca porque vamos a ver varias cosas. Y vamos a tener 2 charlas, ¿sí? En una vamos a ver cómo el Evangelio se relaciona con el noviazgo, y en la segunda charla vamos a ver cómo la Biblia nos dice que debe darse un noviazgo de manera práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que debe suceder para que se dé un noviazgo? Vamos a orar antes de comenzar y oremos juntos al Señor, ¿sí? Señor, te agradezco esta mañana, este tiempo que tú me regalas con estos jóvenes, y te ruego, Dios, misericordia, porque tú nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes a conocerte más, a glorificarte. Te ruego que tu evangelio, Señor, sea expuesto y que estos jóvenes conozcan sobre todo a Cristo y busquen reflejar a Cristo en todo lo que hacen, especialmente, Señor, en este tema tan importante que es formar una familia. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, hermanos, voy a comenzar diciéndoles los problemas que tenemos con el noviazgo en nuestros días. El noviazgo es bien problemático en nuestros días y lamentablemente las cosas están andando muy mal en el mundo respecto a cómo se generan las relaciones entre un hombre y una mujer. Y ustedes están en una iglesia, ustedes se han creído en el Evangelio, vamos a hablar de eso un poco más adelante. La Biblia nos llama, hermanos, a hacer las cosas completamente distintas a la forma en la que el mundo normalmente las hace. El apóstol Pablo literalmente va a decir, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, específicamente el versículo 2, va a decir, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? No se conformen a la forma en la que se hacen las cosas en el mundo. Y en el mundo, chicos, la verdad es de que el noviazgo, la etapa del noviazgo es muy informal. Es muy informal. Tú ves, y lo siento, pero les voy a arruinar la idea a algunos hermanos aquí presentes, ves jóvenes, muy jóvenes, niños, queriendo tener novia, novio, de manera informal, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de responsabilidad. La gente en nuestra época lamentablemente entran en relaciones simplemente porque me gusta tal persona, porque me atrae tal persona, simplemente porque me cae bien, sin ningún propósito, sin ninguna responsabilidad, simplemente entran en relaciones entre un hombre y una mujer en una etapa de noviazgo, lo cual no es correcto. Incluso en nuestra época el noviazgo, y ustedes van a ver esto, tal vez lo ven en la escuela, en el colegio, el noviazgo es tan informal que los jóvenes normalmente cambian de novios, de novias, novios constantemente, ¿sí? Entonces vas a escuchar tú jóvenes los cuales hablan de esta manera: yo estaba con tal persona y ahora ya no estoy, hemos terminado y luego volvemos y luego terminamos y luego estoy con otra persona y luego también hemos terminado pero hemos vuelto también y luego pero ya me gusta otra persona más. Eso, hermanos, no es la forma en la que Dios nos manda que se hagan estas cosas. Escuchen bien esto, ¿sí? Esa no es la forma en la que Dios nos manda que hagamos el tema y que veamos el tema del noviazgo.
La gente, hermanos, piensa en la relación de un hombre y una mujer muchas veces como pensamos en una película, por ejemplo. Hoy día me gusta esta película, voy a ver esta película, mañana ya no me gusta esta película, ahora voy a ver otra película, y nos tratamos así. Y esa, hermanos, es una forma muy, muy incorrecta. ¿Por qué motivo se entra en un noviazgo en el mundo? Muchas veces simplemente porque estoy aburrido, simplemente porque quiero estar con alguien, simplemente porque quiero, como vamos a ver más adelante, disfrutar de ciertas cosas las cuales no son lícitas antes del matrimonio. Y esto, hermanos, es un error muy, muy grande. Así también los jóvenes de hoy en día no entran en una relación, en la gran mayoría, ni siquiera muchas veces en la iglesia, porque quieren establecerse y empezar a tomar responsabilidades. No. Entran en un noviazgo simplemente porque tienen ganas de hacerlo, porque han visto que eso hacen en las películas, en las novelas, porque eso hace la gente común y corriente, la gente que no conoce el Evangelio, que no conoce a Dios, simplemente ellos lo hacen así, entonces nosotros también lo hacemos así. Ahora, también hay otros problemas que he identificado en el tema del noviazgo, y es de que muchas veces también, si bien se entra en relaciones de manera informal, sin compromiso, sin algo formal, también se entran en relaciones que duran mucho tiempo, ¿sí? Y he escuchado jóvenes los cuales están en relaciones por años de años, ¿sí? Incluso comienzan su noviazgo en el colegio y continúan a la universidad y están 5, 6, 7, 8 años en un noviazgo. Pero, escucha, sin ninguna intención de casarse. Es más, en nuestra época, la gente no se quiere casar. La gente dice que el matrimonio es como el matricidio. Los padres mismos le dicen a los jóvenes que deberían esperar para casarse hasta que tengan 30 años, terminen su carrera, su maestría, tengan ya un auto, una casa, entonces ahí deberían pensar en casarse. Y por eso es que están en diferentes relaciones en todo ese tiempo, pero sin intenciones de casarse. Sin intenciones de casarse. Y todas estas cosas, hermanos, que les estoy explicando ahora, son un error. Son un error. Entrar en una relación con una hermana, con una mujer, entrar en una relación a las chicas con un varón, sin la intención de casarse, sin un compromiso formal, sin ninguna responsabilidad de fondo, eso está completamente incorrecto y no es lo que la Biblia muestra. Ahora, ¿cuál es el diseño de Dios para el noviazgo? ¿Sí? Voy a decir algo que es un poco controversial y que a mucha gente le ha llamado la atención cuando dije esto. Y es de que, escucha bien esto, en la Biblia no existe ningún pasaje que norme el diseño de Dios para el noviazgo. Ahora escucha lo que estoy diciendo, ¿sí? En la Biblia no existe ni un pasaje que norme el diseño de Dios para el noviazgo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? No estoy diciendo por si acaso de que en la Biblia no encontramos parámetros y principios que debemos llevar en el noviazgo. En la Biblia vamos a encontrar eso. Es más, en mi siguiente charla vamos a hablar literalmente de lo que la Biblia nos muestra que debe suceder en el tiempo del noviazgo. Pero tú no vas a encontrar, hermanos, en la Biblia como vas a encontrar el tema del matrimonio, por ejemplo. En el matrimonio, Dios sí nos va a dar pasajes los cuales nos dicen el varón haga esto, la mujer haga esto, los hijos hagan esto. En la Biblia no vas a encontrar un pasaje que diga el novio haga esto, la novia haga esto en el tiempo del enamoramiento, cuando tengas tu chico, tu chica, así tienen que ser. La Biblia no va a dar un pasaje normativo respecto a eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, en la Biblia el noviazgo no es la meta. No es la meta. En la Biblia tener un novio o una novia no es una meta, no es un fin. El noviazgo en la Biblia es simplemente, hermanos, una etapa de transición corta para casarse. Dios no quiere que encuentres una novia o un novio, o un enamorado o una enamorada. Lo que Dios quiere que encuentres es un esposo o una esposa. Es por eso que Dios en la Biblia no se va a pasar mucho tiempo y no vamos a ver pasajes muy grandes en los cuales Dios diga, en la etapa del noviazgo, como dura años, así tienen que hacerse las cosas. No, ahora hay principios que vamos a ver más adelante. Pero Dios no ve el noviazgo como un fin en sí mismo.
Y esto, hermanos, es algo que tiene que renovarse en nuestra mente, porque mucha gente se alegra simplemente por tener un novio o una novia. Cuando, hermanos, lo que deberíamos estar buscando es tener un esposo o una esposa. Es eso lo que Dios quiere y es eso para lo que Dios nos ha creado. Por algún motivo, los jóvenes buscan tener un novio, una novia, un enamorado, una enamorada, un chico, una chica, como le llaman, como si fuera esa la meta de su vida. Incluso hay padres que reaccionan de esa forma, ¿sí? Hay padres que reaccionan de esta manera, en la cual tienes novio y el hijo responde sí, o tienes novia, el hijo responde sí, y los padres se alegran y dicen, ay, qué bien, ya tienes su novia, ¿sí? Como si yo hubiera cumplido una meta, como si yo hubiera cumplido algo en su vida. Cuando el noviazgo y la etapa del enamoramiento es solamente una transición para algo más importante que es el matrimonio, para algo mucho más importante que es el matrimonio. Lo que todos deberían estar buscando desde muy pequeños es, voy a volver a explicar esto. Lo que todos deberían estar preparándose desde muy pequeños no es para tener un novio o una novia, sino es para tener un esposo o una esposa. Es esa la meta, es ese el objetivo que deberíamos tener en mente. Ahora, ¿por qué Dios ha pasado de alto esto? ¿Sí? ¿Por qué en la Biblia nunca se habla del noviazgo? Y esto es importante, sin hablar de matrimonio. Tú no vas a encontrar en la Biblia que en la Biblia se hable de noviazgo sin hablar de matrimonio. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Siempre que se habla del noviazgo, se habla de matrimonio. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos el ejemplo de María y José. María y José, ¿se acuerdan? Los papás de Jesucristo. Ellos no estaban casados, estaban en una etapa de noviazgo o de cortejo. Pero ya la Biblia los presentaba como si estuvieran unidos con un compromiso. A tal grado que cuando José dijo, creo que no me voy a casar con María, tenían que más o menos divorciarse en aquella época. ¿Por qué? Porque para ellos no había eso de noviazgo sin un compromiso de matrimonio. No había este término de noviazgo sin que haya un compromiso formal y fuerte dentro de entre las dos partes. No hay un lugar en la Biblia en la que encuentres acerca de un hombre entrando en una relación con una mujer, escucha, a menos de que sea con la intención de casarse. Ahora, yo no estoy hablando, hermanos, de dos personas que empiezan una relación pensando en el matrimonio, sino de dos personas que comienzan una relación porque van a casarse, hermanos. Escucha bien esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a entrar en una relación, Dios quiere que tanto varones como mujeres entren en una relación y Dios mismo, escucha bien esto, Dios es el que quiere que tengamos una pareja. ¿Recuerdan el relato del Génesis en el Antiguo Testamento cuando Dios crea al hombre? ¿Quién es el que le da a Adán una esposa? Adán es el que le está pidiendo a Dios, ya pues me siento solo, quiero que alguien me acompañe. No, es Dios el que crea a Adán y Dios mismo es el que dice, no quiero que esté solo, no es bueno que esté solo, le voy a dar una ayuda idónea. Dios mismo es el que quiere que nosotros no estemos solos, ¿sí? Pero Dios, hermano, no ha diseñado el noviazgo para que no estemos solos, sino ha diseñado el matrimonio para que no estemos solos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque, hermano, tú no deberías pensar en un noviazgo a menos de que ya estés en las capacidades de pensar en el matrimonio. Si eres, y lo siento chicos, no los quiero ofender, pero si eres un niño que todavía depende de los recreos de tus papás, todavía no estás capacitado para entrar en un matrimonio. Hermanos, si eres un joven que estamos dando una charla y no te puedes sentar tranquilo a escucharla, tal vez todavía no estás suficientemente maduro para entrar al noviazgo. ¿Se entienden? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en la Biblia eso. Cuando un hombre se acercaba a una mujer, la intención era, voy a casarme con esa mujer. Ahora, podían surgir algunas cosas que eviten que se casen, podía pasar, pero siempre había esa intención primero, siempre había esa intención, siempre había una intención formal de algo, de que el hombre se acercaba a la mujer y decía, ¿sabes? Estoy dispuesto a comprometerme contigo de por vida,
Estoy dispuesto a sostenerte, estoy dispuesto a proveerte emocional, espiritual, económicamente, y tengo las capacidades de hacerlo. Hermanos, en nuestra época se le da la posibilidad a los niños de entrar en una relación de noviazgo sin esas responsabilidades. Y luego nos preguntamos por qué hay tantos embarazos, por qué las chicas antes de salir del colegio incluso ya tienen hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los mayores mismos les permitimos eso a los niños. Y les aplaudimos incluso cuando tienen un novio o una novia. Cuando ni siquiera tienen la posibilidad todavía de pensar en casarse, no han terminado ni el colegio y ya están pensando en tener su pareja. Pero en la Biblia, hermano, tú no vas a encontrar esto. Es por eso que para hablar del noviazgo, hermanos, y para hablar de un noviazgo el cual se dé de la manera en la que Dios quiere que se dé, hermanos, lo que nosotros debemos hablar es qué es lo que Dios quiere para el matrimonio. Porque el noviazgo, escucha bien, es una etapa de evaluación para ver si tanto el hombre y la mujer están preparados para casarse. Ese es el noviazgo, ¿sí? No es una etapa de divertirnos y tener contacto con la otra persona que no debemos, como voy a mencionar en la siguiente charla, sino es una etapa, escucha bien esto, esta es la forma en la que la Biblia lo presenta. El noviazgo es una etapa corta, escucha, corta, de preparación y de evaluación para ver si el hombre y la mujer están preparados para casarse. Y hermanos, ahora yo aquí veo bastantes niños, no les estoy diciendo ahora te arruinas, ¿sí? Nunca vas a tener una novia. No, lo que te estoy diciendo es de que en lugar de pensar en tener una novia o un novio, deberías estar pensando en me tengo que preparar para tener un esposo o una esposa. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que prepararme. Porque si no estás preparado, escucha, vas a arruinar a la otra persona. Eso es lo que van a hacer. Se van a arruinar el uno al otro. Vas a hacer que la otra persona peque. Vas a hacer que la otra persona, literalmente en muchos casos, tenga serios problemas en toda su vida. Entonces tú, hermano, y esto es bien importante, voy a ponerles un ejemplo que quería usar en la segunda charla, pero lo voy a poner ahora, ¿sí? ¿Quién tiene aquí 12 años? 12 años. ¿Puedes manejar un auto? ¿No puedes manejar un auto? ¿Podrías manejar un auto? ¿Tú crees que sería responsable de que yo te dé ahorita las llaves de mi auto y te diga, anda, llévatelo y me lo traes después? ¿Sería irresponsable hacer eso? Porque tienes 12 años y todavía no tienes la capacidad de manejar un auto, ¿verdad? Imagínate que yo tengo una hija, y hermanos, yo tengo una hija. Y un niño de 12 años toma a mi hija. ¿Está bien? Un niño de 12 años, no te estoy despreciando, hermano. Simplemente estoy diciendo que por la edad que tienes todavía no tienes la capacidad. Pero para manejar un auto, nosotros creemos que una persona tiene que ir a dar su examen, tiene que practicar, tiene que sacar su licencia, ¿no? Pero para tener un novio o una novia, no, nada. Ninguna preparación, nada. ¿Les parece eso coherente? Estamos hablando de un auto, ¿vale más que una persona? ¿Vale más que una persona? Pero yo le voy a entregar a mi hija, a un niño que no ha sido preparado, que no es un hombre todavía. ¿Eso es correcto? Es por eso que, muchachos, yo lo que les voy a recalcar el día de hoy, y por las edades que veo acá, lo que ustedes deberían estar haciendo es prepararse para ser esposos, para ser un hombre. Las mujeres prepararse para ser mujeres, esposas, madres. Y cuando estén listos, cuando ya estén preparados para eso, escucha bien esto. Busca una hermana, empieza un noviazgo con la autorización de sus papás, de tus pastores, y cásense lo antes posible. No hay problema. Pero cuando estés preparada. Si no, como les digo, las cosas van a ir mal y es inevitable. Si yo le presto ahora a mi... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Beyman? Beyman. Neymar.
Si yo le presto mi auto a Neymar ahora mismo, ¿ustedes creen que hay muchas posibilidades que me lo choque? Sí, un 100%. 100%, él mismo dice. Si yo le doy a mi hija, ¿cuántas posibilidades creen que haga las cosas mal? 1000%. No es así, hermanos. Y lamentablemente, como digo, los padres, y no hay muchos padres aquí presentes, pero son muy responsables de esto, porque los padres somos los que permitimos eso. Pero lo que voy a hacer, hermanos, hoy día, en esta primera sesión, es decirles qué es lo que tiene que suceder para que veamos y reconozcamos que un varón y una mujer están preparados para entrar a una relación. Porque si la relación del noviazgo es con el propósito de casarme, entonces ya debería yo estar como que preparado para eso, ¿no? Vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Y lo que vamos a hacer en esta mañana, en esta primera sesión, es ver lo que Pablo dice acerca del matrimonio. Porque, escucha, si vas a entrar en una relación con una hermana, debes estar preparado para en poco tiempo casarte y cumplir lo que Dios te ha mandado. Hermanos, vivimos épocas muy difíciles, en los cuales no hay hombres que estén cumpliendo su responsabilidad en los hogares. No hay hombres que estén realmente trabajando, protegiendo a sus familias, a sus esposas. Vivimos en una época, justo este sábado tuve que ir a dar una charla aquí en el Alto igual, sobre la violencia en la familia. Constantemente hay mucha violencia, abusos. ¿Han prendido el televisor? ¿Cuántas son buenas noticias? ¿Cuántas son malas noticias? Unas malas noticias. Y es porque no hay hombres que estén haciendo y que estén preparados para formar una familia. Es porque no hay hombres y no hay mujeres las cuales estén maduros para tomar ese paso. Y luego se unen, y como he mencionado, es como darle las llaves de mi auto a un niño, y arruinan todo y chocan todo, y luego se quejan contra Dios. Y dicen, ay, ¿por qué Dios dejas que me pasen estas cosas a mí? ¿Sí? Pero hermanos, la Biblia nos ha dejado muy claro qué es lo que Dios espera de un hombre y de una mujer en una relación. Y voy a dar lectura a Efesios 5, versículo 22 al 26. Escucha lo que dice. Y ahora, en un momento voy a aclarar algo que es muy importante, el tema del Evangelio, pero escucha Efesios 5, versículo 22 al 26. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escuchen, hermanos, ahora aquí tengo que aclarar algo muy importante, ¿sí? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra Cristo en este pasaje? Si tú lees una vez más desde el versículo 22 hasta el versículo 26 o 27, vas a escuchar de que por lo menos a Cristo se menciona 5 veces. ¿Por qué eso es importante? Porque, hermanos, la relación de un hombre y una mujer tiene este propósito. El propósito es que se refleje quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es muy importante que entiendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no conoces a Cristo, y les digo esto de frente, nunca vas a poder amar como Cristo. ¿O sí? Porque aquí Pablo, por ejemplo, va a decir, maridos, amen a sus mujeres. ¿Va a decir eso o no? Pero ¿cómo tienen que amar? ¿Como Luis Miguel ama? ¿Como vemos en las novelas? ¿Como vemos en las películas? ¿O como quién tiene que amar el varón? Como Cristo. Ahora, ¿quiénes de acá pueden decirme qué es el Evangelio? ¿Quién podría responderme la pregunta de qué es el Evangelio? ¿Tú quieres responder? ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién se anima a responder mi pregunta? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo te llamas primero? Leonel. Pues, futbolistas aquí adelante. Neymar, Leonel, Di María. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Ok, son las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Ok, ¿qué son esas buenas noticias?
Voy a primero, hermanos, explicándole estas buenas noticias. Voy a primero explicarles estas buenas noticias. Y esto es muy importante, ¿sí? ¿Quiénes de acá han pecado? ¿Quién no ha pecado acá? Todos hemos pecado. ¿Qué mereces de parte de Dios por haber pecado? ¿Qué mereces? ¿Qué castigo? ¿Qué? La muerte. ¿Qué más? ¿Qué mereces? Ahora, el infierno, ¿quién dijo el infierno? ¿Tú dijiste el infierno? Ok. ¿Qué es el infierno? El castigo eterno, donde no hay. Les voy a explicar esto que es muy importante, ¿sí? Es sumamente importante. ¿Quiénes de ustedes estuvieron en el campamento que hubo en Sorata, que yo también estuve? ¿Se han escuchado un poco de esto? No han estado todos, pero, ¿sí? Escucha, ¿cuántas veces has pecado hasta el día de hoy? No las puedes contar, te puedo asegurar. No las puedes ni siquiera contar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la persona que más amas? Quiero que pienses en tu cabeza cuál es la persona que más amas. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu abuelita. Una persona que más amas, ¿sí? ¿Ya la tienes en tu cabeza? La persona que más amas. Imagínate que yo voy donde esa persona que tú más amas y le doy una patada. Te les voy a preguntar, ¿te enojarías? ¿Te enojarías o no te enojarías? ¿Sí o no? ¿Te gustaría pegarme y darme una patada también? ¿Sí o no? ¿Te enojarías o no? Porque estoy lastimando a alguien que amas. Yo tengo 34 años. Imagínate que esa persona que tú más amas, por 34 años, en la mañana, en la tarde, en la noche, yo la pego. Y tú me estás viendo en primera fila, así como están sentados ahorita. Y por 34 años, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, la lastimo. ¿Cuánto enojo tendrías hasta ahora? ¿Cuánto enojo? ¿Puedes imaginarte cuánto enojo? Porque tú me has estado viendo cuando he lastimado a esa persona que más amas. ¿Cuánto enojo tendrías? ¿Me querrías matar? ¿Sí o no? ¿Por qué les hago esta pregunta, hermanos? Porque ¿cuántas veces tú pecas al día? Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Adivina quién te está viendo. A él no se le escapa nada. Y la Biblia dice que cada vez que tú pecas, Dios se enoja. Y ese enojo no se olvida. Ese enojo se guarda y 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 se guarda. El apóstol Pablo dice de que estamos acumulando ira, más ira, más ira, más ira, más ira. ¿Cuántos pecados has cometido hasta ahora? ¿Cuánto enojo tienes de parte de Dios contra ti? Es por eso, hermano, que el único castigo justo es el infierno. Porque son tantos pecados. Y es contra Dios que se comete. ¿Sabes cuántos pecados es suficiente para mandarte al infierno por lo que Dios se enoja? Un pecado. La Biblia dice eso. Un pecado es suficiente para que Dios te destruya porque Él odia la maldad. Él odia el pecado. ¿Y cuántos pecados has cometido hasta ahora? Y vas a seguir cometiendo. Es por eso, hermanos, que el infierno es una realidad y la Biblia habla más del infierno que del cielo. Ahora, pero ¿cómo te puedes salvar de ese pecado, de ese infierno? ¿Cómo puedes salvarte de esa ira? ¿Quién sabe cómo puedes salvarte de esa ira? Leonel sabe todo. ¿Cómo te puedes salvar? Creyendo en Cristo. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Cristo? Ok, tú hacia otro comentario. ¿Cómo es que te puedes salvar de ese infierno? ¿Sí? La gente, hermanos, dice esto, ¿sí? Tú te puedes salvar, los católicos, por ejemplo, dicen esto, por las obras, ¿sí? Entonces, si tú haces obras, te vas a salvar, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios tiene una balanza y luego va a pesar tus buenas obras, tus malas obras y va a ver qué pesa más y tal vez te salves del infierno, ¿sí? Los católicos creen eso. Por eso dicen que para salvarte tienes que bautizarte, la primera comunión, las prestes, la virgen, todas esas cosas, ¿sí? Pero yo te voy a preguntar esto. ¿Te acuerdas la persona que tú más amas? Imagínate que yo a esa persona la mato.
y yo voy donde el juez, me pesca el juez, me pesca la policía y yo voy donde el juez. Y yo al juez le voy a decir eso: juez, he matado, pero yo también voy a la iglesia, yo también me he bautizado, yo también doy ayuda a los pobres. ¿Eso me va a salvar de la condena? ¿Por qué? Porque he hecho buenas obras, pero ¿acaso no cuentan? No cuentan. ¿Qué tal si yo he matado a la persona que tú más amas? Y luego vengo, supongo que les gusta el fútbol, y te regalo una pelota de fútbol. ¿Me la recibirías bien? ¿Por qué no? Si es una buena obra darte un regalo, o no es una buena obra. ¿Es una buena obra o no es una buena obra? Pero está sucia, ¿o no? Es lo mismo contigo y con Dios. Tú puedes hacer buenas obras y no sirven de nada porque están sucias por todos los pecados que has hecho, que has cometido. ¿Cuál es la única forma de que tú y yo nos salvemos? Escucha bien esto: de que alguien pague nuestra condena, de que alguien pague lo que nosotros debíamos pagar. Toda esa ira, ¿te acuerdas que tú mereces de parte de Dios? La única forma de que Dios te perdone es de que alguien pague y reciba esa condena. Y la buena noticia es de que Dios mismo, al que tú le debes, Él mandó a alguien para que pague eso. Ahora tú te estás preguntando, estamos hablando del noviazgo, ¿qué tiene que ver esto con el noviazgo? Ahorita vamos a ver, ¿sí? Pero Jesucristo, escucha, vino como un hombre siendo Dios, que no nos necesita. Él es Dios, podría haber creado otro planeta, y Él decidió: yo voy a pagar lo que ellos deben. Yo voy a pagar. Dios mismo dijo: yo voy a pagar esta deuda, mi hijo se las va a pagar. Y Jesucristo nace hace 2000 años para pagar tu deuda. Él cumple la ley que tú debías cumplir. Si tú quieres estar a cuentas con Dios, ¿sabes lo que tienes que hacer? Cumplir toda la ley sin fallar ni una sola vez. ¿Puedes hacer eso? Solo hay uno que pudo hacer eso: Cristo. Y Él lo hizo en tu lugar. Lo que tú tenías que hacer es lo que Cristo hizo por ti. Ahora, pero no solo eso, sino que has escuchado de la cruz. Leonel nos ha hablado un poco de que ha muerto en una cruz, ¿verdad? ¿Y qué pasó en esa cruz? ¿Cuál fue el dolor más grande que Cristo tuvo en esa cruz? Los clavos, los azotes, la corona de espinas. ¿Qué es lo que más dolor le causó a Cristo? ¿Saben? ¿Qué? ¿Qué? No exactamente. El dolor más grande, hermano, de esa cruz fue que toda la ira que tú tenías que recibir en el infierno, Él la recibió en esa cruz. Toda la ira que tú tenías que recibir eternamente de Dios por todos los pecados que cometes, Él pagó en esa cruz. Todo ese castigo. ¿Te acuerdas lo que hicimos, ese ejemplo de la persona que más amas y que yo la golpeara y que te enojarías, te enojarías, te enojarías, te enojarías? ¿O no? Así Dios se enoja cada vez que tú pecas, y Cristo recibió en esa cruz todo ese castigo, toda esa ira, en tu lugar, para que, escucha bien esto, tú puedas ser salvo gratis. Y esto es muy importante de lo que estoy hablando, hermanos. ¿Por qué? Porque la salvación, tú puedes ser salvo el día de hoy gratis, porque Cristo ha hecho todo. No es por bautizarme, no es por hacer las prestes, no es por aprenderle una vela a María, es porque Cristo ha pagado ya todo por mí. Y la buena noticia que nos decía Leonel es de que tú y yo podemos ser salvos por la fe en Cristo. Cristo dice: si tú crees en mí, te arrepientes de tus pecados, yo te voy a perdonar todo. Todo va a estar perdonado, todo. Y toda la ira que le debías a Dios, todo va a estar pagado. Y vas a ser completamente perdonado y nunca vas a ser enviado al infierno. Y esto, hermanos, es gratis. Ahora, ¿por qué estoy explicándoles esto en esta charla del noviazgo? Porque si has leído este pasaje que acabo de leer, adivina qué Dios le dice a los hombres. Hombres, amen a sus mujeres como ¿quién? Como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Dio su vida por ella, por su iglesia, por ti, por mí. Y luego Cristo va a decir: ¿sabes? Los varones deberían prepararse para que cuando estén en una relación con una mujer, se casen y la amen como Cristo ama. Si no has puesto tu fe en Cristo, nunca vas a poder amar como Cristo. Te digo eso directamente.
A las hermanas, escucha bien esto, hermana, a las chicas. Cuando Dios te dice no te unas con alguien que no es cristiano, no es porque Dios quiere arruinarte, es porque Dios quiere protegerte. Escucha, un hombre que no conoce a Cristo, ¿va a poder amarte como Cristo? ¿Va a poder dar la vida por ti como Cristo ha dado la vida por ti? Nunca va a poder hacer eso. Es por eso que Dios va a decir de que el matrimonio y la relación entre un hombre y una mujer sea entre cristianos. En la iglesia debe ser entre cristianos. Porque lo que Dios quiere, hermanos, es de que nosotros reflejemos a Cristo. Entonces, ahora ya les he explicado, hermanos, quién es Cristo. Y muchos de ustedes, les digo, no sabían esto. Y por lo tanto no eran salvos. Y si morías hoy día te ibas al infierno. Pero hoy día tienes la oportunidad de ser salvo, de ser perdonado. Hoy día tienes la oportunidad de poner tu fe en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Y Él, escucha, está dispuesto a salvarte gratis. Y si tú pones tu fe en Cristo, escucha lo que ahora Cristo te dice. Ahora Cristo te dice, quiero que tú reflejes un poco de lo que yo he hecho por ti en todo lo que vives. Y en una de las cosas que tienes que reflejar a Cristo, escucha bien, es en este tema de la relación de pareja, el noviazgo, el matrimonio. Lo que Dios quiere, escucha, de un hombre es de que lidere como Cristo. Acá eso dice la Biblia, ¿sí? Pablo va a decir, Efesios 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La Biblia, hermano, quiere, escucha bien esto, que los hombres seamos los que lideremos. Seamos aquellos que guiemos a las mujeres. Seamos aquellos que protejamos a las mujeres. Y ahora esto es muy importante, ¿por qué? Porque la Biblia nos llama, si tú quieres entrar en una relación con una hermana, con una mujer, debes estar ya preparado para ser un hombre el cual pueda liderar su casa, pueda guiar ese hogar. Ahora, dicho sea de paso, por si acaso, no es porque la mujer sea menos, no es porque la mujer sea inferior, no. Es simplemente porque Dios nos ha creado de una manera distinta, con el mismo valor, pero Dios nos ha creado a los hombres para que lideremos, para que hagamos, para que nos pongamos en la primera fila de la batalla. Ahora, esto yo sé que para algunas hermanas les va a sonar un poco raro, pero hermanos, esto es obvio. Les voy a hacer una pregunta. Si mañana nos declarara Chile la guerra, ¿quiénes iríamos primero a pelear? ¿Por qué no las chicas? No específicamente porque sean débiles, sino simplemente porque Dios a los hombres nos ha dado más capacidad física, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿pero por qué iríamos los hombres a pelear? Las mujeres mismas nos dirían eso, que los hombres vayan primero. ¿Qué tal si yo la mando a mi esposa? ¿Qué me dirían a mí? ¿Qué me dirían? Dígame. ¿Qué me vas a decir? ¿Cobarde? ¿Miedoso? ¿O no? Hermanos, porque sabemos que Dios nos ha creado distintos. Y Dios quiere, escucha bien esto, que los hombres sean hombres los cuales lideren como Cristo. ¿Has visto cómo Cristo ha liderado? Les he explicado y dio un poco de Cristo. Él ha estado dispuesto a humillarse, a servir. Él era Dios, Él es Dios. Y ha estado dispuesto a hacerse hombre como nosotros para servirnos, para morir por nosotros, para dar la vida por nosotros. Y hermano, lo que Dios quiere de un hombre que quiere entrar en una relación de pareja con una mujer es de que esté preparado para eso. Cristo ha dado todo para que tú y yo tengamos el cielo gratis, porque Él ha pagado todo. Y lo que Cristo y lo que Dios quiere, hermano, para nosotros es literalmente eso. Y ahora voy a dedicarme aquí específicamente a los varones, tal vez después podamos hablar un poco de las mujeres, pero es que Pablo aquí va a hacer ese énfasis. Si tú lees Efesios 5 vas a ver de que Dios le da las mayores responsabilidades a los hombres. La mujer tiene responsabilidades, pero el varón es el primero que tiene que tomar la responsabilidad más grande. Al varón se le dice que tiene que amar como Cristo. ¿Cómo ama a Cristo? Escucha bien esto. ¿Cómo ama a Cristo? Incondicionalmente. ¿Por qué Cristo vino a morir por ti y por mí? Porque eres muy lindo, muy guapo, muy inteligente. ¿Por qué Cristo vino a morir por ti y por mí? Porque nos amaba. Ok, nos amaba. ¿Pero por qué nos amaba? ¿Tenemos algo que ofrecerle? ¿Necesitaba algo de nosotros?
Él nos amaba a pesar de que no tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada que ofrecerle. La Biblia dice, escucha bien esto, si Cristo es Dios y Él es el dueño de todo el universo, ¿qué tienes tú que le puedas dar? Que Él no tenga. ¿Qué tienes? ¿Qué? No tienes nada. No hay nada que Él necesite. Es más, la Biblia dice, como hemos hablado, de que somos pecadores. De que pecamos todos los días. Pero aún así Cristo nos ha amado. Él nos ama, escucha bien esto, incondicionalmente. Un varón para entrar a una relación con una mujer debe estar preparándose para eso. Primero, haber conocido a Cristo y segundo, empezar a aprender cómo se ama incondicionalmente. Para que cuando yo me acerque a una mujer, no la ame porque es que tú me das esto, es que tú tienes esto, es que tú me haces sentir así. No, sino porque voy a amarte aunque no me des nada. Nada cambia, no importa. Porque esa es la forma en la que Cristo, hermanos, nos ha amado. Él ha decidido amarnos a pesar de que no teníamos nada que ofrecerle. Y hermanos, imagínate este tipo de amor si se reflejara en las familias. Los divorcios que se dan en nuestra época, ¿por qué normalmente se dan? Es que ella era así antes y ya no es así ahora. Entonces era un amor, escucha bien esto, condicional, interesado. Y los hombres que no conocen a Cristo, esa es la forma en la que aman. Esa es la forma en la que hacen las cosas. Porque no conocen a Cristo. Pero si tú has conocido a Cristo, la Biblia te llama a de que seas un hombre para entrar a una relación con alguien que esté dispuesto a amar de esta manera. Que no sea por lo que yo puedo recibir de la otra persona, sino simplemente sin ningún interés egoísta. Voy a amarte porque he decidido amarte. Ahora, no solamente si tú lees este pasaje vas a encontrar que Cristo ama incondicionalmente, sino también ama benignamente. ¿Qué significa amar benignamente? ¿Quién sabe qué es la palabra benigno? ¿Quién sabe qué es esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Benigno significa, escucha bien, que Cristo nos amó para nuestro bien, para hacernos el bien, para que nos vaya bien. Incluso en este pasaje, escucha lo que dice, que Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para purificarla. Cristo nos, escucha bien, vino a este mundo, murió por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Y hoy día, hermanos, el noviazgo normalmente se utiliza para pecar. ¿No han visto eso? ¿Es así? El noviazgo más bien es un motivo por el cual las mujeres y los hombres caen en pecado. Y luego las chicas dicen, no, es que sí me aman, ¿sí? No te amo. Porque Cristo ama, y cuando Cristo ama a alguien, lo limpia, lo purifica, no lo hace pecar más bien. No lo deja más sucio que antes, ¿no? Lo cuida, lo guarda y lo limpia, lo purifica. Pero vivimos en una época en la que los niños, los jovencitos, creen poder entrar en una relación de noviazgo y se hacen pecar entre ellos. Mienten a sus papás, mienten a sus amigos, hacen cosas que saben que no deben hacer. Y luego dicen, pero es que nos amamos. No se aman, no se aman. Ese no es el amor que Cristo nos muestra. Y si eres un hombre el cual no tiene la capacidad todavía de amar de esta manera, ¿por qué deberías pensar en entrar en una relación con una mujer? Si eres un hombre que no tiene la capacidad de amar como Cristo ama, ¿por qué deberías entrar en una relación? Ahora, Cristo no solamente nos ama incondicionalmente, Cristo no solamente nos ama benignamente, Cristo también nos ama, escuchar, sacrificialmente. ¿Qué hizo Cristo por ti y por mí? ¿Te acuerdas? Murió en una cruz por nosotros. Esto es muy importante porque cuando una persona, hermano, está entrando en una relación con alguien, esa persona debe entender esto. Si yo te digo que te amo, es porque te estoy diciendo que estoy dispuesto a sacrificar todo por ti. Todo. Mis hobbies, mis amigos, dinero, todo lo que tenga que sacrificar por ti lo voy a hacer. Hermano, eso no pasa en nuestra época. No pasa.
Los hombres, como he mencionado, y a veces las mujeres igual, se involucran en relaciones pensando qué es lo que el otro me va a dar y no yo voy a sacrificar todo por ti. ¿Y tú crees que las cosas van a ir bien así? Por eso es que los matrimonios son un desastre. Y lo que les estoy presentando aquí, chicos, es lo que Dios quiere para el matrimonio. ¿Y por qué? Porque es eso lo que ya se debería ver en un hombre, en una mujer también, antes de casar, en la etapa del noviazgo, ¿sí? Antes del matrimonio, ya se debería empezar a ver eso. Que es un hombre el cual va a poder amar de esta manera. Que es una mujer la cual también ha conocido a Cristo y sabe cuál es su rol. Si no, ¿para qué? Yo les pregunto, ¿para qué están noviando? ¿Para qué? Yo te voy a decir, ¿para qué? Para pecar, para eso estás noviando. Es la verdad, si no, ¿para qué estás noviando? Porque el noviazgo, hermano, debería ser una etapa en la que todo lo que les estoy diciendo acá se empieza a evaluar y se empieza a comprobar para que se casen. Eso es lo que debería ser el noviazgo. Y si no estás todavía en una etapa en la cual puedes mostrar este tipo de amor, entonces, si no estás en una etapa en la que puedes mostrar este tipo de amor, no tienes nada que hacer todavía pensando en conseguir una novia o un novio. Si no, deberías que estar haciendo, preparándote. Aparte, voy a darles algunos detalles más de este pasaje. La Biblia nos dice que el amor de Cristo es, escucha bien, es inquebrantable. Y esto es lo tan ridículo, escucha, de lo que pasa en nuestra época. Tú ves jovencitos desde el colegio que empiezan a salir, ¿no? Son enamorados, ¿lo ves? Y se dicen te amo. Y luego terminan. Y luego ya no lo amo. Y luego amo al otro. Y luego, no, ya lo había vuelto a amar al otro también, ¿sí? Lo que he mencionado al principio. Y es un amor, supuestamente es amor, no es amor. El amor de Cristo es inquebrantable. Cuando Cristo ama a alguien, escucha eso, jamás lo deja de amar. Nunca pasa eso. Nunca. Nunca va a dejar de amarlo. ¿Has leído Romanos capítulo 8? Vayan conmigo a Romanos 8. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8. Escucha la pregunta que el apóstol Pablo va a responder. Romanos 8, versículo 35 en adelante. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Escucha lo que dice Pablo. ¿Qué va a poder separarnos del amor de Cristo? Espada, guerras, tribulación, angustia. ¿Qué va a poder separarnos? Y escucha lo que va a decir versículo 38 en adelante. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni la potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, esto es importante. Porque si tú eres cristiano y has conocido a Cristo, si tú te acercas a una persona y le dices te amo, hermano, esto es un compromiso para siempre. Si no, eres un mentiroso. Porque Cristo nos ama inquebrantablemente, eternamente, nunca deja de amarnos. Y ese es el amor que Dios quiere que un hombre le muestre a una mujer. Y hermano, si no estás preparado para eso, no tienes nada que pensar en casarte, en entrar en un noviazgo. Nada. El punto ahora es que te prepares más bien para eso. Y si no te preparas y entras en una relación y terminan las cosas mal, como muchas veces terminan, los hijos van a sufrir. Yo estoy seguro de que ustedes aquí hay muchos hijos que han sufrido una relación mala entre sus padres. ¿Por qué crees que es eso? Porque no se enseña esto, porque no se les muestra esto. De que para casarse, para entrar en una relación con una mujer, deberíamos primero prepararnos para lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere en una relación de un hombre y una mujer es que se muestre el amor de Cristo. Es que se muestre cómo Él nos ha amado, cómo Él nos ha liderado, cómo Él nos ha servido, cómo Él ha hecho las cosas. Y un hombre que no está preparándose para eso, ¿por qué tendría que pensar en tener una relación con una mujer? ¿Por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué? Si un hombre no está preparado para amar benignamente, sacrificialmente, incondicionalmente, inquebrantablemente, ¿por qué tendría que yo darle a mi hija?
¿Por qué? ¿Por qué tendría que permitirle que ande en una relación con mi hija? ¿Por qué? ¿Tienen alguna respuesta a eso? No hay. ¿Por qué? Porque es tonto, es ilógico. Y en esta primera sesión lo que yo quería presentarles, hermanos, es esto. Antes de pensar en el noviazgo, debemos pensar primero cuál es la meta del noviazgo. ¿Cuál es la meta del noviazgo? ¿Cuál es? Pasar el tiempo, agarrarnos de la mano. ¿Cuál es la meta del noviazgo? La meta del noviazgo es casarme. Entonces, para entrar en un noviazgo, yo debería estar primero pensando, ¿estoy preparado para casarme? Y la Biblia nos da esta revelación en la cual nos muestra qué es lo que Dios quiere de una persona que se casa. Y si no estás preparándote para eso, no estás listo para entrar en un noviazgo. No estás. Simplemente no lo estás. Y no debes entrar en un noviazgo, porque vas a hacer las cosas mal. Es inevitable. Hermana, mujer, si entras en una relación con un hombre que no está preparado para amarte así, estás dirigiéndote al fracaso, a que te lastimen, te hieran, te usen. Hombre, entras en una relación con una chica y no estás preparado para amarlo así, estás dirigiéndote a lastimarla solamente, al pecado. Entonces, mi punto, hermanos, en esta primera sesión es mostrarles esto. De que Dios quiere que el Evangelio se refleje en la familia, en la relación de un hombre y una mujer. Y lo primero es, has conocido a Cristo, conoces el Evangelio, has puesto tu fe en Él. Y si lo has hecho, lo segundo es, entonces ahora empieza a prepararte. Porque lo que Dios va a demandar de ti es que reflejes quién es Cristo cuando tengas una pareja. Y solamente cuando ya estés preparado para eso, entonces piensa en una novia. Entonces piensa en comenzar una relación con la idea de casarte, con la idea de llegar al matrimonio. Es eso lo que Dios quiere. Voy a terminar esta primera sesión aquí y voy a abrir el tiempo para preguntas. Vamos a tener una sesión más. ¿Cuáles preguntas tienen, hermanos, acerca del noviazgo hasta este punto? Preguntas que tengan. ¿Cuánto tiempo de receso tenemos aparte? No sé cuánto tiempo de receso tenemos. Algunas preguntas que tengan. Estoy seguro que tienen preguntas. Pueden hacerlas. No tengan miedo de hacerlas. Aunque sé que tal vez les estoy arruinando la idea del noviazgo que tal vez pensaban. Entonces me va a enseñar cómo puedo estar ahora con mi chico bien y no pelearme. ¿Sí? No es esa la idea. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yasmín. Yasmín. Esta pregunta va a sonar raro porque, o sea, no es muy común. En algunos países, a lo que yo sé y a lo que dicen, hay parejas que son mujer y mujer, o sino hombre y hombre, y ellos igual se casan, tienen hijos, y eso es pecado para Dios, ¿no? Ok, súper buena pregunta. Gracias por tu pregunta, es muy buena. Sí. Uno, no pueden tener hijos. Es imposible que tengan hijos. La única forma de tener hijos es de que un hombre y una mujer se unan. No hay otra forma de tener hijos. ¿Sí? Dos, la Biblia habla de esas cosas. Escuchen bien esto y voy a ser muy directo. La pregunta de la hermana es, ¿qué pasa con esas relaciones entre hombre, hombre, mujer, mujer? El homosexualismo, como se conoce, ¿sí? La Biblia dice que eso es una abominación. ¿Sabes qué significa la palabra abominación en el Antiguo Testamento? Que a Dios le da asco, repugnancia, tales cosas. Y la gente cae en ese tipo de pecados porque no conoce a Dios y se rebela en contra de Dios. La gente cae en ese tipo de pecados, dice la Biblia, Romanos capítulo 1, porque odia a Dios y no quiere seguir el patrón de Dios. ¿Cómo Dios los creó desde el principio? Dios dio que Adán estaba solo y ¿qué le dio? Le dio una mujer. Así fue desde el principio. Jesucristo va a decir en el Nuevo Testamento, el matrimonio es el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A una mujer.
Todo lo demás son perversiones sexuales, las cuales son pecado. Ahora, voy a decir algo muy importante acá, ¿sí? Para esos pecados hay perdón por si acaso. Cristo también ha muerto por ese tipo de pecados. Y si hay alguien que lucha con eso, Cristo está dispuesto a perdonarlo y salvarlo, pero cambiarlo también para que ya no viva de esa manera. Porque el homosexualismo es un pecado y esos países en los cuales se está fomentando este tipo de cosas son países que se han alejado completamente de la Biblia y completamente de Dios. En el Antiguo Testamento, ustedes van a ver de que Dios en muchas partes va a ser muy duro, pero especialmente va a ser muy duro con unas dos ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra. ¿Qué estaba pasando en Sodoma y Gomorra? En las cuales Dios va a hacer caer fuego del cielo, literalmente. Lo que estaba pasando es eso, lo que ahora hacen esos países de primer mundo que se les llama. Y hermanos, esto es muy importante, y hermana Yasmín, esto es clave, ¿sí? El hombre no tiene el derecho de definir qué es el matrimonio. ¿Quién es el que tiene el derecho de definir qué es eso? Dios. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. ¿Quién creó al hombre y a la mujer? Entonces, ¿quién tiene el derecho de decir cómo funciona? Dios, no nosotros. Y el homosexualismo es un pecado muy terrible, del cual Cristo puede salvarnos, sí, pero si nos arrepentimos y buscamos cambiar. Y eso es una perversión completa de cómo Dios nos ha creado y cómo Dios quiere que sean las cosas. Como hemos visto en el pasaje que hemos leído en Efesios 5, lo que Dios quiere es que se refleje el amor de Cristo por su iglesia. El amor de Cristo por su iglesia en cómo un hombre ama a su esposa. Y eso nunca se va a dar en ese tipo de relaciones. Y por si acaso, en ese tipo de relaciones se ven las consecuencias. La gente que vive en lo que se conoce como el homosexualismo, no sé si sabían, pero son mucho más propensos a suicidarse, mucho más propensos al alcoholismo, mucho más propensos a la drogadicción, mucho más propensos a la violencia, son mucho más propensos al SIDA, son mucho más propensos a 5 tipos de cáncer. ¿Sabían eso? Y es porque están yendo en contra de sus propios cuerpos, porque Dios nos ha creado para hombre y mujer que nos unamos y de esa manera tengamos una familia. Pero las personas que cometen ese tipo de pecados, como Pablo dice en Romanos capítulo 1, ahora reciben ya un castigo por ese tipo de cosas. Y el movimiento LGBT que está muy de moda en nuestra época, no te dicen eso, de que la gente que es parte de ese movimiento es más propensa a la violencia, a las drogas, al alcohol, al suicidio, al SIDA, al cáncer. Son más propensos. Pero peor todavía, son personas que merecen la ira de Dios y Dios les va a dar su ira si no se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo. Entonces eso es lo que podría decir en resumen, hermano, que tengo toda una charla sobre eso, en algún momento podemos tal vez darla. Buena pregunta. Y otra pregunta tiene sobre el noviazgo, sobre este tipo de cosas. ¿Cómo puede con su pareja seguir honrando a Dios siendo así? Como noviazgo, matrimonio. ¿Cómo puede seguir honrando a Dios? ¿En el noviazgo o en el matrimonio? En el noviazgo. Okay. La forma de honrar a Dios es esta. 1, poniendo nuestra fe en Cristo, arrepintiendo de nuestros pecados. Eso es lo primero. Y lo segundo es siguiendo lo que la palabra nos dice. Y lo que hoy día yo he querido mostrarles, chicos, es eso. La Biblia no habla de noviazgo sin matrimonio. Tú no estás honrando a Dios si estás en una relación de noviazgo sin ningún propósito, sin estar preparado para casarte, no estás honrando a Dios. Entonces tú quieres honrar a Dios, la forma de honrarlo, escucha bien esto, es 1, poner nuestra fe en Cristo para el perdón de nuestros pecados y 2, por amor a Cristo, obedecer su palabra. Esa es la forma de honrarlo. En todo, sea en el noviazgo, sea en el trabajo, sea en la familia, es así.
¿Quieres honrar a Dios? Primero, pon tu fe en Cristo para que sean perdonados tus pecados y Dios te perdone toda la ira que merecías. Y segundo, ahora por amor a Cristo, obedece su palabra. Esa es la forma en la que vas a obrar. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende cuál era tu nombre? ¿Cómo? Samuel. Esa es la forma de honrar. Ahora vamos a hablar de los principios bíblicos para el cortejo y el noviazgo en un momento. Esa va a ser la segunda charla el día de hoy. Pero antes de eso, más preguntas, hermanos. ¿Qué preguntas hay? Y no sé si alguien lo puede llamar a Adrián. No sé si tenemos que tener un tiempo de receso acá, de descanso, y para comenzar luego la segunda charla. ¿Pero qué otras preguntas tienen, hermanos? Una pregunta más acerca del noviazgo. Quisiera saber qué edades tienen. Yo tengo esa pregunta. ¿Qué edades tienen? ¿Desde qué edad están acá? ¿Alguien sabe? ¿Quién es el menor acá? ¿Quién tiene 10 años? Tú tenías 12, me dijiste. ¿10? ¿Cuántos años tienes? 13. Entonces, creo que ¿quién tiene 10? ¿Nadie? 11. 12. 13. 14. ¿Quién tiene 15? ¿Quién tiene 16? 17. 18. ¿Hay alguien de 18? 19. ¿Alguien de 19? ¿De 20? No tienes 20. ¿Hay alguien mayor de 20 años? Ok, entonces estamos... ¿Quién es mayor de 20 años? ¿Quién? Atrás, ¿quién es mayor de 20 años? Ah, la hermana de ella. Entonces estamos entre 12 a 20 años más o menos. Ok. ¿Qué otra pregunta tienen, hermanos, acerca del noviazgo? ¿Qué principios evangélicos se considera más importante al tomar una relación de noviazgo? ¿Qué principios evangélicos se consideran importantes para tomar la decisión del noviazgo? Voy a responder eso en la siguiente charla. ¿Sí? Vamos a hablar cada uno de esos puntos en la siguiente hora. Así que te voy a responder esa pregunta en la siguiente sesión. ¿Sí? Otra pregunta, hermanos, que tengan. ¿Alguna consulta? El anillo tiene el significado del compromiso de que nos vamos a amar para siempre y no nos vamos a abandonar. Tú tenías una pregunta del de rojo. ¿Cuál es tu nombre? Abelardo. Abelardo. ¿Cómo puedo saber si ya estoy listo para estar en una relación o para el matrimonio? Voy a ver en la siguiente charla estos 3 parámetros, ¿sí? El hombre tiene que estar listo para proveer económicamente, emocionalmente y espiritualmente su casa. Entonces, cuando cumples esos 3 parámetros, pero ahora, ¿cómo sabes que esos 3 parámetros se cumplen en ti? No por lo que tú dices, ¿ya? Sino eso tienes que preguntar a tus papás. ¿Se cumple estos 3 en mí? A tus pastores, a personas mayores. Y si te dicen, sí, ya puedes proveer económica, emocional, espiritualmente, hermano, encuentra una hermana cristiana y cásate lo antes posible, no hay problema. Voy a hablar de eso también en la siguiente sesión. Yo no entiendo por qué creemos que el matrimonio tiene que ser a los 30, 35 años, no entiendo por qué. Hermanos, ¿quieren tener una pareja? Está muy bien que quieran tener una pareja, ¿sí? Pero prepárense para que esa pareja se convierta en su esposa, en su esposo. Y vamos a hablar de eso en la siguiente sesión. Adrián. Estaba por ahí, Adrián, lo he visto, se escapó atrás.